Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. La semana avanza, hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. ¿Viste los aguaceros en Ciudad México? Ciudad México colapsó de la cantidad, se inundó toda la ciudad, una cosa sin precedentes. Es que la temperatura, la atmósfera, el medio ambiente, todas esas cosas, la naturaleza misma, sí. anda loca. El producto de las alteraciones que se han dado, las agresiones muy fuertes, desmedidas que le ha provocado el hombre. Así es. Entonces, que no es más que provocar su autodestrucción. Pues estas alteraciones sencillamente han traído todas estas cosas. Sí. Incluso, mira, se están dando presiones en el Atlántico que no se daban o que solamente se dieron en el 79 cuando se desarrolló el huracán David. Antes, por ejemplo, en el campo se guiaban mucho nuestros campesinos, los productores, no de las cabañuelas, allí estaba esto programado, se presentaba las estaciones más o menos, las estaciones eran realmente casi, yo no voy a decir un 100%, pero casi estables. Había una regularidad. O sea, y entonces se decía, bueno, en tal mes va a llover, en tal mes va a ser el sol, en tal mes va tal cosa. Y el campesino se llevaba generalmente por los campesinos que sabían leer, los que eran un poquito más avanzados productores, se llevaban de lo que planteaba el almanaque de Bristol. Y entonces, todas esas cosas han desaparecido. Esas informaciones no están tan actualizadas o no llegan, o sencillamente, aunque lleguen, no necesariamente vienen con el grado de precisión que llegaban antes, porque la naturaleza, como decía, ha sufrido una alteración. Ya en esa materia, perdón, no hay reglas de juego escritas ni claras. Cualquier cosa puede pasar y se aplica a aquello que se decía aquí en algún momento de que el día más claro llueve. Así es. Pero a la inversa también. A la inversa. El día que tú estés esperando que llueva se producen unas sequías que es terrible. Mira, también se están produciendo situaciones inexplicables, tensas, aberrantes en el orden social. Yo no sé si viste ese video terrible en el cual una turba enfurecida le quita a la policía a un ciudadano que se había visto envuelto en un incidente en el cual murió un capitán. Ese ciudadano era el chofer de Carlos Barcácer, el abogado Carlos Barcácer. ¿Pero quién? ¿El muerto? El muerto, el chofer, el que mataron la multitud. Que eso debería investigarse bien, porque esa patrulla policial o ese destacamento policial era responsable de la vida de ese ciudadano. Pero la multitud, yo no vi el video, pero la multitud, aunque sí oí hablar de él, la multitud era tanta que realmente la policía se dejó. No, eran unos 12. ¿O fue negligencia? Yo creo que fue negligencia, porque eran unos 12 ciudadanos y se suponía que los policías tienen los entrenamientos para no dejarse desbordar por un grupo de ciudadanos en esas condiciones, porque si ellos permiten eso, también permitirían el asalto del cuartel. Exacto, o cualquier cosa. El asunto está, Danilo, que ya de un tiempo a esta parte ha habido un grado de irresponsabilidad, de falta de respeto, de falta de sensibilidad, de falta de todo. Sí. Y entonces ha habido una actitud de, bueno, en primer lugar, ante la infuncionalidad de los mecanismos coercitivos, que las instituciones o los departamentos públicos funcionen en tales o cuales materias. Entonces la gente ha querido hacerse justicia por sí mismo. Sí. Eso es una cosa. La otra es las imitaciones. El tema de los linchamientos, de agarrar a una gente, porque lo que yo encuentro más brutal, más inhumano,
es que una cantidad de gente le caiga encima a otra, a palos, a piedras. En este caso se a agarraron la tapa de la alcantarilla y se le estrellaron 2 veces en la cara al pobre hombre. Entonces, esas actuaciones así, desbordadas, desenfrenadas, inhumanas, contra un ser humano, por ejemplo, puede ser un ladrón. Sí. ¿Qué dicen a cada rato por ahí cuando le echan mano a ladrón? Vamos a lincharlo. Yo recuerdo que, qué sé yo, hace muchos tiempos atrás, uno con menos años, a veces agarraba un ladrón, se le daba una carrera en el grupo, en el barrio, y cuando se lograban agarrar, que uno lograba sintonizar y cercarlo. Y entonces, bueno, lo que se le daba una buena pela o un par de palos, yo recuerdo una vez que me cuadré varias veces con un bate, y cada vez que le iba a dar, entonces veía la costilla de un vecino y entonces tenía que aguantar bate para no darle un batazo a un vecino. Entonces, porque, lo primero fue, eso es muy sintomático, yo lo he dicho aquí en algún momento, este señor, todo el mundo dándole carrera en el barrio y el tipo, un ladrón, era el equivalente boceando. Hasta que después, no había forma de agarrar al ladrón, hasta que después dice, señores, alguien se da cuenta al vecindario que el ladrón es el que va adelante, que tiene una camisa verde o que está metido en el grupo. Sí, que sí. tiene un ladrón, el ladrón que no es vecino de nosotros, es el de la camisa verde. Que mira qué coincidencia, estaba marchando en verde adelante. Y entonces, bueno, se le dio una camisa de palo, como se dice. Bueno, pero no se pasaba de ahí. No. Se le daba durísimo a veces, la vida, llegaba la policía y se lo quitaba a la gente y la gente se lo llevaba, y la policía se lo llevaba, pero se lo llevaba vivo. Pero entonces después con esas imitaciones, somos tan dados a imitar, donde comenzaron para los fines de uno, por aquí cerca, porque en otros sitios ya eso se estilaba, pero por donde comenzaron esa práctica de linchamiento fue en Haití. Sí, entonces los haitianos, así como han traído muchísimas enfermedades, muchísimas mañoserías, muchísimas cosas. Bueno, y han traído la práctica de cortarle las extremidades a la gente. Exacto. A 2 niñas. A 2 niñas. Entonces, todas esas cosas, antes lo que se decía era que los haitianos, con el tema, por ejemplo, de la brujería y una serie de cosas que hacían, hechicería que hacían, prácticas satánicas y una cantidad de cosas que no eran conocidas o practicadas aquí. Eso era lo que más se decía de los haitianos. Pero no, después con el paso del tiempo y la penetración progresiva, desbordada de estas gentes a nuestro territorio, uno ve cada vez más este tipo de ocurrencias. No, Luis, te digo más. Por ejemplo, Danilo, la práctica de esos asaltos y todas esas cosas. Todo eso es un trasplante, es un asunto. Te digo más, yo sé, no tengo los detalles, pero sé que en esta semana se intentó linchar a una señora a la cual un vecindario estaba acusando de hechicera y de haberse chupado a un niño. Una cosa de estas absurdas que no deben darse aquí, pero que se están dando. Porque yo creo, los psicólogos llaman a esto estado de histeria colectiva. Con esto de exacerbar, porque entonces estamos diciendo que somos el país más inseguro, y exacerbando eso estamos generando una histeria colectiva. Pero más inseguro, pero también más salvaje o inculto del mundo. Sí, porque estamos generando una histeria colectiva. Una histeria colectiva y además dándole pie a ese tipo de creencias que ciertamente cuando nosotros estábamos muy chiquitos, hace mucho de eso, nosotros oíamos hablar de que en tal sitio hay una bruja. Bueno, cuando yo fui a Dajabón de vacaciones siendo un niño, pues, oí hablar de mucho. No, allá en Ocoa yo oí hablar de eso y entonces, bueno, dentro de esas creencias o esa falta de educación, de instrucción, falta de formación religiosa también, una mezcla de todo eso, entonces daba pie a este tipo de cosas, de creencias o de prácticas. Y si a la gente que no tiene muchas cosas allá arriba en la azotea, bueno, pues se le mete en la cabeza cualquier cosa. Sí. Se decía que habían algunas brujas que en tal sitio, incluso señalaban lugares. Fulana de tal es una bruja. En el día se comporta normalmente como todos los demás ciudadanos, pero de noche ella va a chuparse a los niños. Entonces le ponían una escoba, la escoba con la pata para arriba y le echaban unos granos de sal. Fíjate cómo sé yo toda esa cosa, pero eso es la tradición, lo que yo aprendí allá en Ocoa. Le echaban sal a la escoba, de que eso era porque con eso la bruja se caía, y que porque volaban y todo eso. Sí. Señor, un cuento de camino, todo eso. Bueno, yo recuerdo una historia
que tú estás de muchacho, eso aconteció en Licey al Medio, el viejo Licey al Medio, porque el Licey del Fapo de hoy está muy lejos de hacer aquel Licey cuando yo era niño, de que se regó, pues en esa comunidad rural de entonces, que una bruja andaba por los platanales y desaparecía en manos de plátanos de las más maduras. Y eso eran los vivos que se la comían. No, resultó que era una señora que se robaba los plátanos, pero ella se encueraba. Entonces la gente veía una cosa, aquella mujer aquella cosa sin ropa. Sí, pero apareció un señor que decidió enfrentar a la bruja y la capturó. Pero enfrentarla de todas maneras. Le dio una pela, ¿sabes tú con qué? Y después la llevó presa. Bueno, de todas maneras, Danilo, y en sentido general, aunque hay algunas cosas que uno, o el país, especialmente en el campo, se arrastran desde hace mucho tiempo, aunque ya los perros no se amarran con la camisa. Ya el que vive en el oscurantismo es porque le da la gana, claro, porque quiere, por descuidado, por sinvergüenza, por muchas cosas. Pero en sentido general, hay otras de esas cosas que es producto del vudú, de esas prácticas aberrantes que han traído los haitianos aquí. Yo vi el día pasado, por ejemplo, un video, o un tipo, o un haitiano, dentro de esas prácticas, despedazándole la lengua a un buey, o a una vaca que tenían amarrada. La tenían amarrada, y ese pobre animal dando unos gritos tremendos, porque él ¿cómo se llama esto? Quitándole pedazos de la lengua, dejó a la pobre vaca sin lengua. Viva. Y entonces arrancándole pedazos de su lengua a mordisco limpio, como si fuera, oye, pero una cosa bárbara, increíble. Y entonces, todas esas cosas, poco a poco, sobre todo en esos batalles, se fueron extendiendo. Y esas prácticas, muchas de esas aberrantes, que rayan en lo sangriento, en lo criminal, todas esas prácticas se han ido incrementando en el país. Sí, que a propósito de eso, Luis, hoy ha denunciado la Fuerza Nacional Progresista que el programa de naturalización, que ha sido accidentalísimo, muy accidentado, y el cual se intentó incluso sabotear, y acuérdate que empezaron a decir que los dominicanos estaban quitándole la nacionalidad a mucha gente, que las embajadas tenían, y se le abrió un capítulo en Cancillería y no fue ni uno. Entonces, todo ese proceso... Sí, porque ellos lo que quieren es que se acoja a toda esta gente, sí, o que se le legalice. Por eso la práctica aquella de darle entrada a las mujeres que tienen condiciones de parturienta. Que no debería ser. No debería ser, porque está bien que si una ciudadana le coge el parto aquí en el país, pero no venir a parir. Pero no establecer viajes específicos a eso. Claro. Específicos a eso, porque sí es cierto que hay algunas dominicanas que uno puede decir, bueno, tiene que ver la paja en el ojo de uno también, no en el ajeno. Hay muchas dominicanas que, bueno, le coge el asunto de aquel lado y prefieren, para que se les faciliten las cosas después a los otros, parir su muchacho de aquel lado. Pero eso no es en la proporción que nosotros vemos con el caso de los haitianos, señores que hacen todo un periplo, caravanas para acá, a parir aquí para adquirir derechos aquí. Sí. Y entonces... Es con ese objetivo. Es con ese objetivo. Entonces se quiere que se legalice a toda esa gente, sobre todo los que son ilegales, porque... Que nosotros hemos tratado de poner validez en el libro de extranjería, de que esos niños sean, como debe ser, asentados como extranjeros. Y yo recuerdo a la extinta Sonia Pie llamando a su gente a que sabotearan el libro de extranjería. Claro, porque lo que se quiere es lo que ellos quieren, que las cosas sean como ellos quieren, no como que sean las reglas de juegos que tiene en términos migratorios y en términos de nacionalidad que tiene el país, como todos los países del mundo, que se dan sus propias leyes, sus propias reglas de juego y las reglas de juego que deben aplicar a los demás. No, esta gente con la complicidad de una cantidad de vagabundos, de malos dominicanos, porque no cabe otra cosa. Yo no creo que el que quiera mal para su país, en aras supuestamente del bien de otros, yo no creo que sean realmente dominicanos. Pero bueno, nacieron aquí, tienen todos sus derechos, tantos derechos incluso hasta que se abrogan la facultad de hacerle daño a los intereses patrios. Sí. Entonces yo realmente no creo en eso y soy transigente con eso. Yo lo que creo que deben
buscársele soluciones humanitarias hasta donde sea posible. Debe buscársele las soluciones legales en función de las reglas de juego establecidas, pero también imponer el cumplimiento de esas normas. Sobre todo nosotros debemos ser rigurosos en el cumplimiento de esas normas, porque lo que se está poniendo en juego es la nacionalidad. Ya cada vez se están produciendo manifestaciones más alarmantes. Pasado fin de semana. Pero hay veces que no son manifestaciones, hay veces que sencillamente donde ellos tienen el control del asunto. Mira, hay sitios donde los que son motoconchistas mayoritariamente son haitianos. Sí. Y sencillamente donde ellos dominan ahí, ellos no aceptan que haya un motoconchista dominicano. O sea, no quieren compartir el espacio de trabajo. Imagínate si eso es, o sea, que tú le des participación en la policía, participación en el ejército, participación en las instituciones públicas. Llegará el momento que ellos sencillamente, los dominicanos no caben aquí, váyanse de aquí. Bueno, lo que te estoy diciendo, este fin de semana, pasado fin de semana, se celebró un concierto en Plaza España, donde la mayoría de artistas y eso eran haitianos, y había una gran participación de grupos haitianos. Pero yo creo que eso, porque yo vi a alguien que estaba criticando eso, pero tengo entendido que eso era una representación haitiana como tal. Pero acabó voceando que somos un solo país. La consigna final fue, somos un solo país. Lo ideal en ese momento hubiera sido, a ver, pues como son un solo país, que la policía, una sola policía, le echara mano a todos y los cogiera y los pusiera de aquel lado, porque eso es un abuso. Mira, ese día, por ejemplo, que le hicieron ese desplante al presidente de la República en un hotel ahí, primero que denotó falta de control, yo no sé por qué, porque se supone que siempre donde va la figura del jefe del Estado, quien sea el presidente, siempre hay controles del estamento de seguridad que toma el control de esto. Entonces, se exceden muchas veces en las cosas pequeñas y entonces dejan filtrar aquellas cosas que son fundamentales. Porque, por ejemplo, ahí había que tener control. Ahí los órganos de seguridad tenían que saber ese día que esta gente estaba planeando ese tipo de cosas. Sí. Y si no, fue así, si no se pudo por las razones que fueran. Inmediatamente se produjo aquel acto reprochable, muy desagradable, de interrumpir el discurso del presidente varias veces, que el presidente tuvo que dar lugar hasta que ellos le diera la gana de dejarlo seguir hablando. Ahí lo ideal era haber sacado por la greña a esa gente. Gracias en ese momento a Consuelo Despradel y a la doctora Zoila Martínez. Martínez Guante. Ellas dos se pararon como un ejército moral dominicano. Ellas dos se pararon. No sé si se agregaron 2 o 3 más, pero ellas dos a salirle al frente a aquella turbamulta imprudente que comenzó a vocear muchísimas cosas. Entre lo menos que dijeron fue que Haití somos todos. Y entonces dijo, no, Haití son ustedes. Nosotros somos dominicanos. Que ahí hubo hasta irresponsabilidad de gente, figuras políticas que instigaron aquel suceso y que después se estaban negando a que fueron ellos los instigadores. Mira, a esa gente había que expulsarlas de ahí, en ese momento. E incluso el presidente, con una capacidad de aguante tremenda, yo realmente no... Y de tolerancia. Y de tolerancia. Porque lo ideal, yo no sé, que criticaran lo que criticaran y dijeran lo que les diera la gana, pero el presidente debió haberse ido de ese evento. Porque sencillamente en un evento donde no haya prudencia, donde no haya delicadeza, donde no haya seguridad y donde haya esa barbaridad con que se actuó allí, sencillamente el presidente, hasta por razones de seguridad, coge y abandonar el acto. Tú sabes que y que digan lo que digan. Nosotros hemos comentado varias veces aquí cómo muy poca gente le está poniendo atención a un vector que se ha estado registrando en la vida nacional y que es una novedad en nuestra accidentada historia, y es la ausencia de represión. Hoy los lecheros, con todo su derecho, fueron a hacer un piquete, pero estaban dirigidos por un funcionario público. ¿Quién era? Eddie Rivero. Señor, bueno, lo que pasa es que... Él es asesor. Pero sabes que esas asesorías eso es un formulismo, eso es una... Sí, pero Balaguer no hubiese tolerado que un asesor del Poder Ejecutivo... No, pero espérate. Yo tengo otra visión allí, porque él lo pusieron ahí porque como representante del sector ganadero,
lo pusieron allí, tiene un nombre, en algún momento ha dado alguna colaboración, qué sé yo, entonces lo han puesto allí sencillamente para llenar un hueco, asesor en materia que... Mando lechera. Bueno, asesor, eso no es nada, ¿eh? Eso Eso es no es nada. nada. Tú puedes, Pero- tú puedes estar seguro que inclusive eso, Pero estoy eso te seguro. pero eso te dice Estoy- que no hay represión. Estoy seguro que eso es, ¿cómo se llama esto? Honorífico. Pero eso es otra cosa. Porque mira por qué. Yo lo que tengo son 2 o 3 vacas, pero yo conozco ese sector. No, Yo sé, Tú tienes mucho conocimiento amplio de este yo sector. conozco de eso, de qué se trata. Lo que se trata es que aquí habían más de 400.000 empleos que eran mantenidos a través de Sí. las fincas. El problema del sector lechero está en problemas. Entonces, es un sector que está en problemas. Claro. Sencillamente porque un grupito de gente que utiliza quizás una secretaria, un fax y una... Y tres haitianos para envasar cosas. Bueno, utiliza 2 o 3 gente, entre ellos un fax para mandar los mensajes y recibir de allá para acá las órdenes de compra. Y ya con eso, sin pagar mayores impuestos o sin pagar gran empleomanía, ni tener los gastos de la seguridad social y esas cosas, porque con una sola persona y en un local hacen importaciones supuestamente de leche, Sí. leche al granel, eso es un crimen, así como lo están oyendo y como lo estoy diciendo, lo que se está cometiendo, que mientras ese ciudadano es cualquiera, tiene esa empresita allí con una persona o con 2 o 3 personas y entonces tiene una asignación para traer leche en polvo, pero entonces resulta que total no trae ninguna leche nada, son unas desgracias allí que producen muchísimos daños a la salud y muchísimas cosas y se la venden a la gente como que es leche. Son polvo, pero no se sabe si es leche. Polvo dañino para la salud, sencillamente. Y entonces meten eso de contrabando, digo, de contrabando no, pagarán algo, tienen una asignación. Cuando digo de contrabando es por debajo de la mesa. Sin control de calidad. Sin control de calidad ninguna. Inclusive hacen quesos de eso. Sí. Y entonces las industrias lecheras que, bueno, con el perdón de que ellas han producido muchos empleos y pagan impuestos en otras cosas y son empresas de muchísimo prestigio y uno consume sus productos y todas esas cosas, pero resulta que cada vez han estado prefiriendo estos embarques de leche y entonces a veces hacen unas mezclas, unas cosas allí y te venden cualquier cosa menos lo que te deben vender. Entonces, algunas de esas industrias muy prestigiosas algunas, han estado, repito, cada vez más prefiriendo esos embarques de cosas que se parecen a leche o que dicen que son importaciones de leche, pero que son mezclas. Ese Eddie Rivero, yo lo he oído parece que es un productor importante. es un productor importante, dando las explicaciones, pero por demás, es un representante genuino, porque no está hablando por él solo. No. Él está hablando por una... Y parece que él tiene la Es más, autoridad para eso. Vamos a llamarlo un día de esto, porque él tuvo una vez en el programa. Sí. Vamos a convocarlo un día de esto para que venga planteando la problemática, que es una problemática muy amplia, porque no solamente, Danilo, la cantidad de empleos del campo, de hombres del campo que viven pastoreando las vacas, ordeñando las vacas, chapeando los potreros, o sea, de ahí se producían no menos de 400.000 empleos, pero hace muchísimos años de eso. Yo no sé a cuánto se ha reducido eso. Según en ellos vez de aumentar, según ellos se ha reducido bastante. eso se ha reducido bastante. Entonces, ni los empleos, Y se ha reducido la cantidad de vacas lecheras. ni los empleos, ni la cantidad de vacas lecheras, que esas vacas cuando no daban leche daban becerros y esos becerros daban ternera para los supermercados y las cosas para la carne, para el consumo, o daban muchísimas otras cosas más. Entonces resulta que esa economía que se movía ahí dentro del sector ganadero, eso se ha estado yendo a pique sensiblemente. Entonces, esa gente tiene pérdidas sensibles porque tiene una competencia desleal. Porque estas empresas, antes estaba, bueno, Leche Rica, estaba la de San Francisco, ¿cómo es que se llama? La Nestlé, estaba otra más, no recuerdo, pero unas cuantas, no pasaban de 4, 3 o 4 empresas
que era la que compraban la leche. Entonces, generalmente aquí las empresas grandes se ponen de acuerdo unas y otras. Si son 2 o 3, en vez de ponerse a pelear entre ellas, lo que hacen es que se ponen de acuerdo como las telefónicas, se ponen de acuerdo para entonces ellas establecer reglas de juegos lineales, pero en perjuicio de los demás y en beneficio de sus intereses, que al final de cuentas son intereses menores, no importa el capital que tengan. Vulnerando el libre comercio. Vulnerando el libre comercio y vulnerando una serie de derechos de la población en sentido general. Entonces, como son poderosos, ellos tienden a doblarle el brazo a los gobiernos o a entrar en complicidad con funcionarios del gobierno que le permiten hasta lo que no deben, hasta lo que no se debe. Y sobre esa base, Danilo, se han perdido esos empleos, ha bajado la población de vaca lechera y le han bajado los precios. Esas 3 o 4 empresas se ponen de acuerdo y son las que fijan los precios. Mientras tú vas al campo y tienes que comprar 1 litro de leche, o bueno, aquí en la capital, qué sé yo, a cómo tú compras el litro de leche. En el campo esa gente le compran el litro de leche a centavos. Y quienes ponen los precios son ellos. Y en algún momento dice, espérense, que nosotros ahora tenemos mucha leche, el mercado está muy bien, y entonces las importaciones son muchas, y entonces no queremos, y te desechan la leche. Y cuando esa leche no tiene mercado, sencillamente hay que tirarla arriba. Se la dejan a los becerros, o sea, qué sé yo, o hay que botarla, porque del día que ya está cogida, o te la dejan ahí y te la dejan dañar. Y entonces, esa es la realidad de ese sector. Y por eso esa gente hoy, algunos de los cuales, tienen alguna posición económica más o menos adecuada, no tenían ni siquiera la necesidad de estar ahí, pero fueron a acompañar a los representantes más pequeños de su sector. Fíjate cómo estoy hablando de arriba abajo, porque es un sector que yo conozco perfectamente, porque eso se parece, han tenido los lecheros, productores, los ganaderos, han tenido, que cuando se habla de ganaderos se piensa que son gente que tienen 500 o 600 vacas o 1000 vacas. Señores, hay gente que tiene 2 vacas o hay gente que tiene una sola vaca. Y entonces hay comunidades donde se van reuniendo, cada cual ordeña la suya y va y deposita esa leche en un tanque. Una especie de cooperativa lechera. No. Tienen un tanque del que pone Leche Rica, por ejemplo, o una de las otras compañías. Y la pone y llevan, 10 botellas de leche, 12 botellas de leche, 15 botellas de leche, hasta 1000 botellas de leche, dependiendo y más, dependiendo del grado de la cantidad de vacas. Pero hay gente que tiene una sola vaca que deja media botella de leche de esa en su casa y coloca 4 o 5 botellas. Y entonces, y así, uno tiene 8 vacas, otro tiene 10 vacas, y así va subiendo. Pero en sentido general, es un sector que necesita apoyo y no tiene ninguno. Y entonces, son tan famosos que en algún momento había otra empresa que era la que colocaba la leche para el desayuno escolar. Y esa empresa cogió muchísimos cuartos prestados y hizo muchísimos líos, esa empresa. Y como parte de los recursos que manejaba, incluso hasta compró a muchísima gente que andaba bocinando, diciendo muchísimas cosas en los espacios, especialmente de radio por ahí, diciendo muchísimas barbaridades. Y en un momento determinado, iniciaron una campaña, como yo dije, de descrédito de la vaca criolla, que es lo menos que se podía hacer. Una campaña para desacreditar a las vacas criollas. Yo salí en defensa de las vacas criollas. Y yo sé de eso, de las vacas criollas, diciendo que las vacas criollas, la leche la compraban a los precios bajitos que la compraban, porque las vacas, habían algunos grados de minerales o de vitaminas que tenían las leches, y que en función de esos grados, entonces estaba la calidad. Y en función de esa calidad, entonces estaban los precios. Una vulgaridad, pues eso no es así necesariamente. Es verdad que hay grados en la leche, dependiendo de cómo esté alimentada la leche. Pero la leche no entra de calidad. De cómo esté alimentada la vaca y de cómo esté ligada o no ligada a la leche. Entonces, pero una de las vacas que mejor leche mejor leche en función de las calidades y de los componentes alimenticios, es la vaca criolla, que lo que come generalmente es hierba,
hierba, los pastos criollos que tienen una serie de minerales y de componentes que no necesariamente tienen las vacas que son hartadas, para no decir alimentadas, con una serie de componentes que los marketers crean, ¿no?, problemas hormonales, problemas de obesidad, problemas de 50.000 cosas, producto de esas cosas artificiales que le dan. Entonces la vaca criolla es una de las vacas más sanas, igual que el puerco criollo, el marrano criollo, en mejores condiciones y calidades que esos puercos engordados con muchísima diablura. Entonces, llegó a decir un amigo de la comunicación radial que yo lo oí, estos oídos lo oyeron un día que venía, diciendo, como parte de ese descrédito a la vaca criolla, que las vacas estaban alimentadas con gallinaza. Y dicen ellos, uno de ellos, de los que yo oí ese día, ustedes saben, una ignorancia crasa, ustedes saben qué es la gallinaza. La gallinaza es la materia fecal de la misma vaca que vuelve y se la dan, que yo qué. Señores, la gallinaza es el estiércol de la gallina, pero que la gallina, como le dan maíz y una serie de alimentos que tienen una serie de componentes, esto lo recogen, lo procesan de otra manera. lo ligan la gallinaza, que es el excremento de la gallina, con mezclas de maíz, de qué sé yo. Entonces esto lo ligan con melaza también. Lo ligan con melaza, le echan otros alimentos y una serie de cosas y hacen todo un compost y una mezcla. Y eso es lo que es la gallinaza, un alimento que en un momento determinado los ganaderos que tienen vacas de pura raza, de pura calidad, descontinuaron ese tipo de alimentación, porque la gallinaza traía todo tipo, traía grapa, clavo, qué sé yo qué, y había veces, y además de que le provocaba algunos daños en el hígado a la vaca. Entonces, mayormente, ¿para qué se continuó el uso de la gallinaza? Para el ganado de engorde, para los becerros, el que tiene un engorde, 100 becerros trancados, ensilados allí, echándole mezcla de hierba con gallinaza, con melaza, con qué sé yo. Entonces lo dejaron para el engorde de becerro. Y a los que son animales de crianza, vientres, quitaron ese tipo de cosas. Bueno, pues era una gran mentira. Eso era que estaban defendiendo a una empresa que servía el desayuno escolar, que manejaba todos los cuartos del mundo. Era la empresa Ladón, que en ese tiempo hizo una serie de barbaridades en perjuicio de los ganaderos, porque también contribuyeron a bajar los precios, a ponerle el precio que le daba la gana a los productores, a los suplidores de la leche. Ese es un sector muy interesante sobre el que hay que hablar muchísimo, porque hay unos déficits tremendos en ese sector, pero que lo han ido dejando quebrar. De manera que yo estoy... La primera pausa, Luis. La primera pausa, estamos sumamente pasados. Pero bien, tenía que decir eso. ¿Por qué tú te inspiras cuando te toca ese sector? A modo de... Aunque tú no te, tú tienes amor por ese sector. No, y como lo conozco, y eso uno repolla, fue una forma de, por la herida, como dicen, es una forma, aunque no tengo producción de leche, negocio de ganado, nada de esas cosas, yo no tengo eso, simplemente soy un conocedor de la materia porque provengo del campo, de una forma u otra. Y conozco ese sector, Y tú le tienes aprecio y cariño a esa práctica. Pero tengo que tenerle, y he estado ligado, entonces lo que estoy es tratando de informar. Claro. Porque tú tienes el conocimiento. Porque están desorientando, entonces en ese sentido es un apoyo moral a esta gente que en definitiva tiene derecho a lo que está reclamando y ojalá que le pongan atención. No sabía que iba a hablar de eso, como es natural, pero tú me pusiste a hablar. Yo te la puse y tú la bateaste ahora. Y sobre todo en el día de hoy, el general Félix Paniagua. El general no aparece. Es el jueves y ahora cuando el general no viene, nosotros nos encargamos de... Así es. Hablamos de leche y de ganado hoy. Vamos a la pausa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico?
Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, que tu café es Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Donde está la situación difícil y patética, triste en Venezuela. Sigue siendo triste y patética. No, porque, cada vez de hecho, más. cada vez más. Hoy se está conociendo una inculpación a la fiscal general, una mujer de muy valiente. Sí, se ha plantado en dos pies. Sí, que ha dicho, no, pero esto no está bien, hay cosas que no está bien. Pero hay cosas que no está bien, ella parece que está viendo la cosa mal de un solo lado, porque hay cosas que no está bien de lado y lado. Luis, ella porque sobrevoló un helicóptero por el Tribunal de Justicia. Pero a ese tiempo no le han dado tiempo de presentar. Y le tiraron un par de granadas, una de las cuales, digo, si hubiera explotado, eso estaba lleno de gente allí. Sí. Y entonces localizaron el helicóptero, pero no encuentran ahora el piloto. Si viste el video del piloto. Pero es el piloto el que anda... hace un video junto con unos militares encapuchados. Es él, porque yo decía que no habían localizado el piloto, pero sí, claro, él tenía había un militar arengando y con varios militares bien armados, encapuchados,
La gente de oposición, porque ahora hay una Pero eso es un oposición. mal síntoma para Maduro. Pero claro, la gente de oposición dice que eso es un montaje de la gente de Maduro. Desde que eso de lanzar Pero la granada. Pero como un montaje. Bueno, eso dice lo de la Pero es oposición. montaje también el tipo hablando ahí. Bueno, dice la oposición, Maduro O dice también que... los que están militares que están con sus armas de alto calibre y Ellos encapuchados. dicen que eso es muestra de que hay una rebeldía entre grupos militares. Maduro y su grupo dicen que... Yo no creo que Maduro iba, porque eso, mandar esa señal a quien perjudique es a Maduro. Bueno, Maduro dice que eso es la CIA. Está inculpando a la CIA y está diciendo que ese señor tenía vínculo con la CIA. En definitiva, eso es lo que introduce confusión. Eso introduce confusión, pero de todas maneras manda muchos mensajes en todas las Claro. direcciones. Pero yo desde Ninguno alentadores. Ninguno alentadores, pero desde mi punto de vista, señales que se emiten en perjuicio de Maduro, porque indica que ya las Fuerzas Armadas están penetradas. Hace tiempo que están requebrajadas. Penetradas, y que esto son señales de disidencia, son señales de que ahí se puede descomponer o que ahí se puede desconchavar la cosa. Más de lo que está. Desconchavar, y cuando digo conchavar estoy pensando en Chávez, que realmente salió de ese sector en un momento determinado, se alzó en armas, estuvo prisionero y de la cárcel vino a la presidencia, vino al poder. Bueno, creo que se cumplió un aniversario de ese intento de golpe de Estado antes de ayer. Bueno, pues entonces eso fue una muestra. Sí, sí. Y además eso fue precisamente, como estamos hablando de señales y de mensajes, ese fue un mensaje que se quiso mandar. Lo que pasó ayer con Chávez pudiera pasar con otro militar. Oscar Pérez se llama la persona que piloteó, que está vinculado a la estructura policial de investigación de crímenes y delitos. Entonces habría que ver, porque también si ese soldado oficial o piloto, no sé el grado que tiene, el rango que tiene, está alzado en armas y alzado en el vuelo, porque voló en helicóptero. Dejó el helicóptero abandonado. Y tiró un par de fuetazos y dejó el helicóptero abandonado. Es fácil para él, por ejemplo, conseguir las armas y los uniformes. A cualquiera podían uniformar y meter detrás de él para mandar una señal. A lo mejor el bulto no es tan grande, a lo mejor él es el solo, pero no se sabe. Pero yo no creo que es un asunto de montaje necesariamente, porque eso al que menos le ayuda con las señales que envía esa Maduro, porque indicaría que las cosas se le están requebrajando desde adentro. Así es. Vámonos, Danilo, a la última pausa, hacer las dos juntas, porque ya el tiempo se fue. Sí, ya el tiempo nos fue. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de nuevo, y los minutos que nos faltan, que nos quedan más bien. El general Félix Paniagua no tuvo complicaciones porque tenía una actividad, o tiene una actividad y está en el desarrollo de ella. Aproveché la pausa para decirle que si el general no tenía quien le escribiera en el día de hoy. Y entonces él se ríe muchísimo y me dice que por los ajetreos de una graduación que tiene. De un diplomado patrocinado por su fundación Epopeyas y Próceres. Diplomado se llama Historia Militar y Conflictos Contemporáneos. Historia Militar y Conflictos Contemporáneos. Ese es un diplomado que él estuvo impartiendo en el campamento Duarte, que funciona, de la policía, que funciona en la Abraham Lincoln, esquina Independencia. Ahí funciona, antiguo local de los Cascos Negros. Antiguo. Entonces, ahí está, en el día de hoy se está dando clausura a ese diplomado que estuvo dirigiendo él. Allí participaron él mismo impartiendo conocimientos, figuras muy conocidas. Figuras intelectuales de altísimo nivel. Intelectuales y militares. Y militares. De altísimo nivel. Entre ellos recordemos que la participación del general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas. Ramiro Matos. Y Ramiro Matos también, que fue secretario también de las Fuerzas Armadas. Un historiador militar. Historiador militar por excelencia, uno y otro. Sí. Mayormente Ramiro, generalmente Soto abarca una... Sí. No, y Ramiro es pionero, es uno de los pioneros. Y Soto Jiménez, pues se ha metido en otros temas, ya en una diversidad de temas de la historia, es un historiador. Y por demás político ya. Sí. Embajador también. Embajador, que está esperando su confirmación para irse. Bueno, entonces al general le damos las excusas, lo excusamos en el día de hoy, porque ni siquiera tiempo para avisarnos tuvo por estar inmerso en este ajetreo. Sí. Pero hay que felicitarlo porque realmente él, que es un formador, era un formador de policías cuando estaba dentro de la institución, ahora desde fuera, pero no tan de fuera, porque él sigue ligado de una forma u otra, está impartiendo siempre conocimientos. Y lo último que se le ocurrió fue este diplomado, donde participaron una cantidad de jóvenes y otros no tan jóvenes en este evento. Creo que oficiales de diferentes graduaciones estuvieron participando, porque sigue siendo un formador. Y parece que su fundación Epopeyas y Próceres va a dar mucha guava. Epopeyas y Próceres, que es el título del programa que él tiene aquí todos los jueves, y que nosotros, pues nos encargamos de llenar cualquier inasistencia de él. Le decíamos, nosotros nos paramos en atención, y dice, no me sube y después me baje. Qué cosa. Bueno. Pero bien, interesante. Mira, Danilo, en el día de ayer estuvo en la Cámara Americana de Comercio el ministro de Hacienda, el ocoeño, y yo creo que él duró muy poco tiempo en Ocoa, pero tiene el mismo nombre de su padre, de manera que Donald Guerrero, en este caso Donald Guerrero hijo, dice, él descarta que haya nuevos impuestos. Eso es una buena noticia, porque siempre hay amenazas cada cierto tiempo de que van a subir tal cosa, o que se va a aumentar la tasa en esto. Entonces él dice que en este momento en la agenda del gobierno no está contemplado subir ninguna tasa de impuestos a los impuestos existentes ni crear nuevos tributos. Lamentablemente no ha dado noticia de quitar el anticipo, que sería una gran noticia. Que sería una gran noticia. Entonces dice él que además de que el verdadero riesgo de la República Dominicana es la baja presión fiscal provocada por la evasión tributaria. Que el problema no es la deuda se está administrando, el gobierno la está administrando. Dice, si hay cosas que nos
ocupan, como es el tema de la presión fiscal. Lo demás sí entendemos que debemos ser vigilantes, pero la realidad es que al país le va bien, le va bien. Entonces, de todas maneras, esto creo que quería resumir en sentido general, el hecho de que no va a haber, el gobierno anuncia o ratifica de que no va a haber nuevos impuestos, aunque la presión fiscal se considera todavía baja, pero que no va a haber nuevos impuestos. Eso es importante porque cada cierto tiempo lo que hay es que entrarle al tema de que aquellos que no pagan y que son los que más tienen, que paguen un poquito más. Así es. Y que no acogoten tanto, no le aprieten tanto el cuello a los que menos tienen o a los que menos pueden, sobre todo ya en el tema empresarial, a las pequeñas o medianas empresas que tienen que llenar 50.000 requisitos, sobre todo, como tú planteabas, el tema del anticipo. Usted tiene que pagar por adelantado por una cosa que se presupone que usted no beneficio que usted va a recibir. Sí, sí. De algo que finalmente no se sabe si recibe o no recibe nada. A veces nada. A veces nada. Entonces, ahí es donde está el tema. Facilitarle un poco la vida a las pequeñas y medianas empresas, no solamente ya en el desempeño burocrático, sino también en el aspecto impositivo. En el burocrático, de pedirle 50, pedir hasta la palmita, el acta de nacimiento, la palmita y todos los golpes. Sí, sí. Y entonces, después, en la parte impositiva, que usted tiene que pagar por adelantado esto, que usted tiene que pagar aquello, pero entonces usted tiene que estar al día. Pero resulta que a usted le pagan tarde. Entonces, quieren que usted esté al día y usted tiene que estar al día incluso por anticipado. Por anticipado. Y entonces, pero usted no le pagan ni siquiera, ya no por anticipado, ni siquiera le pagan puntual. En el caso del gobierno central, del Estado, el Estado como tal. El Estado, señor, tiene que disciplinarse más, cada vez más, y pagar a tiempo para que pueda cobrar a tiempo. Así es. Porque ven acá, si a mí no me pagan a tiempo, ¿cómo caray yo puedo no solamente pagar a tiempo, sino anticipar? Eso es un crimen, esa cosa de estarle a presentación de factura. Usted se emitió una factura hoy y seguido usted tiene que pagar el 18%, pero por Dios, eso es una barbaridad. Entonces, se ha estado, yo tengo la información porque conversé con Guarocuya Félix aquella vez cuando estuvo en Impuestos Internos y he conversado con otros técnicos calificados en un momento determinado, tratando de a ver si se producía alguna modificación con el tema del anticipo, por lo menos el tema de la publicidad, con los medios de comunicación. Y resulta que es que esto ya está comprometido con una serie de pagos que tiene que hacer el gobierno. Y entonces es como una estructura, como una especie de naipe, que si tú de juego, que si tú mueves una ficha se te derrumban todas. Y entonces ahí el aparato impositivo, recaudador, si tú mueves esta ficha o tú aguantas esta ficha de que para ponerla allí el mes que viene o a fin de mes, entonces se te cae todo el sistema tributario. Sí, el entramado que se le da. Y entonces le han tenido miedo a eso. Así es. No han querido enfrentar eso. Bueno, yo creo que el tiempo por hoy se acabó. Entonces mañana es el último día de la semana. Mañana es el viernes. Vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto nos despedimos, nos vamos, pero volvemos.